Hola niñas y niños, espero se encuentren todas y todas muy bien en sus casas. Como siempre, les mando un gran abrazo, un gran saludo y espero que estén motivadísimos para comenzar una nueva clase de Historia y Geografía que el día de hoy lleva por título Una nueva sociedad. Ya vamos a ver por qué este título. El objetivo que vamos a trabajar va a seguir siendo el mismo, ¿no es cierto? Que es describir el proceso de conquista de América y de Chile y vamos a seguir viendo, ¿no es cierto?, algunas cosas y en específico hoy nos vamos a centrar en la fundación de ciudades y el surgimiento de una nueva sociedad, por eso el título de la clase. Pero antes, como siempre, vamos a ver un pequeño repaso de lo que estudiamos en la clase pasada. Nosotros vimos dos expediciones que intentaron llegar y conquistar Chile. La primera, ¿no es cierto?, de Diego de Almagro, que lamentablemente para él no fructiferó, no tuvo, digamos, resultados positivos porque él termina volviendo al Perú, devolviéndose luego de explorar el territorio chileno y encuentra la muerte. ¿Por qué finalmente vimos que Almagro decide volver al Perú? Es porque él no encontró las riquezas que esperaba poder tener acá. Por tanto, él, ¿no es cierto? Como les decía recién, vuelve a Perú y termina por fallecer. Y teníamos también la expedición de Pedro de Valdivia, que a diferencia, por ejemplo, de la de Diego de Almagro, era mucho más precaria, con mucho menos hombres, ¿no es cierto? Con mucho menos implementos. Eh, pero finalmente él sí decide quedarse porque, como vimos en la clase pasada, uno de los principales objetivos de Valdivia, además del dinero, ¿no es cierto?, era poder tener un territorio para él, ¿no es cierto?, en donde él pudiera gobernar y él pudiese tomar decisiones y pasar, ¿no es cierto?, a la posteridad. Por lo tanto, podría decirse que en ese sentido los resultados para él sí fueron exitosos. No por ello digamos, Pedro de Valdivia pasó días excelentes y bonitos acá en Chile como él lo escribía en sus cartas, porque él pasó bastantes penurias en verdad. Pero eso un poco es lo que vimos. Vimos que ambos utilizaron diferentes rutas, ¿no es cierto? En fin, vimos todo lo que tenía que ver con ambas expediciones, en donde finalmente, ¿no es cierto? Como les decía recién, Pedro de Valdivia tiene éxito y el día 12 de febrero de 1541 Pedro de Valdivia funda la primera ciudad, la que se denominó Santiago de la Nueva Extremadura. ¿Por qué Pedro de Valdivia había escogido este lugar? ¿No es cierto? Lo vimos también un poco en la clase pasada por razones estratégicas, principalmente porque él pensaba que, ¿no es cierto?, en el lugar donde él se ubicó, que era cerca del río, podía, ¿no es cierto?, tener acceso al agua para regadío, ¿no es cierto?, para ir plantando, ir teniendo las cosechas, también por un tema de protección de la ciudad, ¿no es cierto? Y en cuanto a lo político, como les decía yo recién, él tenía un afán de poder, por lo tanto lo que él quería o lo que más deseaba era poder tomar decisiones en solitario, sin tener que depender tanto de la corona española. Por lo tanto, el lugar que escogido por Pedro de Valdivia, en este caso, había una lejanía de lo que era el virreinato del Perú en Lima. Por lo tanto, él podía tomar decisiones en solitario. ¿Qué más le puedo decir de esto? ¿No es cierto? Este hecho de la fundación de Santiago se produce en lo que hoy nosotros conocemos como el Cerro Santa Lucía, que en ese tiempo era conocido como el Cerro Huelen. Y tenemos aquí el acta de fundación de Santiago, ¿no es cierto?, en donde nosotros podemos sacar algunos datos. Seguramente ustedes no van a entender mucho, pero la vamos a ir leyendo de a poquito. Perdón. Vamos a ir acá. Perdón de nuevo. Miren, aquí con el cursor del mouse dice esa es una A, 12 días al mes de febrero, año de 1541 años, vamos a la segunda línea ahora, fundó esta ciudad en nombre de Dios y de su bendita madre y tercera línea, del apóstol Santiago, el muy magnífico señor Pedro de Valdivia. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, la primera parte del acta de fundación de Santiago y en esta parte de acá, donde tengo el cursor ahora del mouse,
dice Santiago del Nuevo Extremo o de la Nueva Extremadura, ¿no es cierto? Como también se le conoce. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante este documento? Porque, como voy a hacer mucho énfasis en esto, Pedro de Valdivia lo que quería era perpetuarse, ¿no es cierto? Perpetuar su nombre. Por lo tanto, este tipo de documentos, de alguna u otra manera, lo que permiten es que nosotros hoy día podamos hablar de Pedro de Valdivia. Y esta acta de fundación de Santiago existe hasta la actualidad y uno la puede visitar hoy día en el Archivo Nacional. Bueno, con la fundación de Santiago comienza un importante proceso de fundación de ciudades en todo nuestro territorio, ¿no es cierto? Luego de la fundación de Santiago se funda, ¿no es cierto?, La Serena, que era muy importante porque ahí ese era el punto de conexión con lo que iba a ser el virreinato del Perú. Ahí se establece, ¿no es cierto?, el puerto, ¿no?, para poder pedir ayuda, ¿no es cierto?, o enviar cosas desde Chile hacia Perú. Y por lo tanto ahí tenemos un mapa, ¿no es cierto?, con todas las ciudades, que si se fijan principalmente la fundación de ciudades se concentró en el sur del país. Eh, Ahora, es súper importante tener presente que no se pueden imaginar una ciudad como la conocemos hoy en día. De hecho, las condiciones eran súper precarias, las casas no pasaban más allá de ser unas pequeñas chozas y, sobre todo, súper importante es que Valdivia, ¿no es cierto?, con este proceso de fundación de ciudades, comenzó los primeros enfrentamientos con los indígenas. Por lo tanto, muchas de estas ciudades tienen más de una fecha de fundación porque los indígenas muchas veces atacaban estas ciudades y los españoles tenían que dejarlas abandonadas por mucho tiempo y luego volver. Por lo tanto, hay distintas fechas de fundación de ciudades en algunas de ellas. Ahora, ¿qué es lo importante de este proceso de fundación de ciudades? Es que de una u otra forma los españoles estaban haciendo ocupación efectiva del territorio de Chile. ¿Y por qué era importante esto? Porque recuerden que habían otros países que también estaban en el desarrollo de sus procesos de conquista y por lo tanto tener, ¿no es cierto?, la ocupación del territorio marcaba de una u otra forma que este territorio era perteneciente a la corona española. Aquí tenemos un mapa de bien tradicional o de cómo eran en su mayoría las ciudades coloniales o digamos en los principios de la colonia y en el proceso de conquista. Siempre la ciudad, ¿no es cierto?, de este periodo eh, era diseñada de esta manera, con planos cuadriculados, ¿no es cierto?, como se conoce también, o plano damero, y siempre, 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 siempre al centro de la ciudad se encontraba la Plaza Mayor. ¿Por qué era tan importante esta Plaza Mayor? Porque ese era el centro de toda la vida social y económica durante este periodo. Ahí, ¿no es cierto?, se instalaban los mercados, ¿no es cierto?, estaba también la casa del gobernador, estaba el cabildo, las instituciones más importantes, por demás también la catedral, ¿no es cierto?, que pensemos que en ese momento la influencia de la Iglesia Católica era súper importante y todas esas cosas importantes estaban alrededor de la Plaza Mayor o de la Plaza de Armas, que hoy día si nosotros visitamos nuestra Plaza de Armas aún lo podemos ver. Por lo tanto, esta era la típica ciudad de aquella época. Y en este caso esto es un mapa de la ciudad de Santiago. Pero además, esta fundación de ciudades, ¿no es cierto?, permitió que se comenzara a formar una nueva sociedad, que era el título de nuestra clase, y nosotros la podemos dividir básicamente en tres componentes. Existió una aristocracia urbana que estaba compuesta por los hombres y mujeres más importantes dentro de esta empresa de conquista y era finalmente el grupo que contaba con los mayores privilegios. Luego teníamos a los vecinos comunes, que eran los españoles que participaban, ¿no es cierto?, de esta empresa de conquista, pero que se desempeñaban en otras actividades, no necesariamente ligadas con la toma de decisiones. Y finalmente eran los que se dedicaban al comercio y a otro tipo de oficios. Y por último, en esta escala social, ¿no es cierto?, encontrábamos a los indígenas, que eran los originarios, ¿no es cierto?, de este continente y que mediante la encomienda tributaban y desempeñaban labores domésticas y trabajaban en la tierra. Súper importante el desarrollo de la encomienda, esta palabra que se van a comenzar a topar ustedes ahora. La encomienda era un sistema en el cual un español se hacía cargo de alguna manera de algunos indígenas, él tenía algunas responsabilidades para con ellos que, ¿no es cierto?, en el estricto rigor la mayoría de las veces no eran cumplidas, de hecho había muy malos tratos hacia los indígenas y los indígenas se comprometían de alguna manera
a trabajar para ellos. Entonces, digamos, eso es así explicado muy grande lo que es el sistema de las encomiendas. Además, dentro de estas encomiendas también se le entregaba a estos españoles una porción de tierra, ¿no es cierto?, para que pudieran trabajar. Entonces ahora, a partir de eso, en nuestra actividad, van a tener que responder tres preguntas muy sencillas. La primera de ellas es ¿qué importancia tuvo la fundación de ciudades durante el proceso de conquista? Lo acabamos de ver. ¿Qué rol cumplían las ciudades en el periodo? También lo vimos. Y según lo que hemos visto es clase y los conocimientos de ustedes. ¿Cómo fue la nueva sociedad surgida en América durante el proceso de conquista? Lo acabamos de ver. ¿Piensan ustedes que fue igualitaria o no? Ya, eso es súper importante. ¿Y qué rol piensan ustedes que tenía la mujer también? Súper importante. ¿Y qué sucedía con los indígenas? Eso, como siempre, recuerden que todo lo que vemos acá y la actividad está muy relacionada con la asignatura de artes visuales, por lo tanto es súper importante que si tienen alguna duda o consulta me puedan escribir a mí a mi correo o también le pueden escribir a la profe Karina. Así que eso chicos por hoy, un abrazo muy grande para todos y nos encontramos en una próxima clase de historia.